Damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por la bendición que tenemos de estar en su casa. Gracias por los testimonios. Gracias por las alabanzas. Gracias por la oración. Gracias por este tiempo, por estar aquí. Saludamos a cada uno de ustedes. Es un placer que estemos en la casa del Señor. Saludamos a Israel. Bienvenido, Israel. Gracias por estar con nosotros. Les saludamos a cada uno de ustedes. Este es un tiempo especial, hermano. Hasta la hermana María en el día de su cumpleaños vino este tiempo especial, ¿verdad? Bueno, porque es una bendición poder alabar al Señor. ¿Qué mejor que alabar al Señor, verdad? Y exaltar su nombre. Yo les invito a que busquemos en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5, verso 1 al 5. Y decíamos que en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo enfrenta diferentes problemas que hubo en la iglesia. Nosotros vamos a ver que casi en cada capítulo nos encontramos un problema de la iglesia de Corinto. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 5, versos del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Había un problema serio en la iglesia. Había un pecado serio en la iglesia. Había varios, pero este era muy serio, ¿no? Y el apóstol menciona que el pecado es fornicación. La fornicación es la relación sexual fuera del matrimonio. Cualquier forma de relación sexual fuera del contexto del matrimonio es pecado, es fornicación. Es esa palabra griega que habla de la impureza sexual. Ya sea de manera física o ya sea de manera digital, aunque ellos no tenían esos medios, pero como quiera que sea, es pecado. Y entonces, por medio de este pasaje podemos ver aspectos muy importantes del pecado. Pero primero debemos definir el pecado. El pecado es todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que nosotros pensamos que ofende a Dios. Y la razón por la cual Dios ha determinado que algo es pecado no es por un capricho de Dios, no es que Dios dice eso sí, aquello no, sino que el pecado nos destruye y Dios nos ama. Y como Dios es todo amor y Dios nos ama, Dios odia lo que nos destruye. El pecado destruye nuestra relación con Dios y nos destruye a nosotros mismos y destruye a las personas contra las que nosotros pecamos. La idea de la palabra pecado en la Biblia es la idea de errar al blanco. Es como quien tira, pero en vez de dar a donde tiene que dar, da en otro lugar. Así es el pecado. Es fallar. Y fue el pecado lo que separó la primera pareja del Creador, y es el pecado lo que le damos de la primera pareja, y fue ese pecado lo que causó el conflicto entre la primera pareja, y fue el pecado lo que trajo la destrucción a su familia, la separación de Dios. La realidad es que yo sé que yo no estoy predicando marcianos en este día. Yo sé que estoy predicando a 100% personas que han pecado, personas que han sido mordidas por el pecado. Todos los que estamos aquí hemos sido mordidos por el pecado, ¿sí o no? Entonces esto tiene que ver con nosotros. Cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los pecados nos separan de Dios. No hay un solo pecado que no nos separe de Dios. Todos los pecados tienen el mismo efecto. Nosotros podemos pensar una mentirita blanca, como dicen algunos por ahí. Esa mentirita blanca delante de Dios es más oscura que un carbón.
todos los pecados nos separan de Dios. Piense en los pecados que separaron a Adán y a Eva de Dios. Ahí no hubo fornicación, ahí no hubo homicidio, ahí no hubo esos pecados que vemos como los peores del mundo, adulterio, pero cosas tan sencillas como la desobediencia, como el querer ser como Dios, como querer tomar el lugar de Dios, fueron suficientes para que Adán y Eva fueran separados de la presencia de Dios y arrojados de la presencia de Dios, donde moraba la presencia de Dios. La realidad es que todos los pecados, aunque sean pequeños, nos separan de Dios. No hay pecado insignificante. Pero todos los pecados se diferencian en cuanto a las consecuencias de ellos. Es cierto, no todos los pecados tienen las mismas consecuencias, ni tienen las mismas consecuencias destructivas, ¿no? Ahora, el pecado con el que estamos, lo que estaba pasando en la iglesia era un pecado grave, era un pecado que trae consecuencias destructivas para la persona, para el cuerpo de esa persona y también para las demás personas que lo rodean y para la iglesia en general. Mira, en 1 Corintios 6, 18, hoy no vamos a adentrarnos en el pecado de la fornicación, estudiar los pecados sexuales, pero 1 Corintios 6, 18, el apóstol dice, huid de la fornicación, huyan del pecado sexual. ¿Por qué? Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Está destruyendo a sí mismo. Si yo miento contra mi hermano, bueno, eso es grave delante de Dios. Yo puedo estar rompiendo, destruyendo la reputación de mi hermano, el carácter de mi hermano, si difamo de él, si digo mentira de él. Pero cuando yo fornico, si yo adultero, si yo peco sexualmente, yo me estoy corrompiendo yo mismo. Yo mismo me destruyo, yo mismo me estoy autodestruyendo. ¿Y qué nos enseña el capítulo sobre el pecado? Lo primero que nos enseña es que el pecado es una cosa seria y que es una prioridad estar libre de pecado. Mira cómo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Es un hecho, no es que él se imagina, no es un chismecito que le dieron por aquí, sino que los de Cloé le escribieron y le dijeron, mira, esto es lo que está pasando en la iglesia. Eso que hizo de la familia de Cloé no fue un chisme. Chisme hubiera sido si todo se hubiera sido así por atrás y no se hubiera resuelto nada. Pero la razón por la cual la familia de Cloé denunció los problemas que había en la iglesia era porque si la iglesia no cambia los problemas y no se arreglan los problemas, iba a ser destruida la iglesia. Era una necesidad. De cierto se oye, él estaba seguro, no es un chismecito, es un hecho. Hay fornicación entre vosotros y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, ni los gentiles pecan de esa manera. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? El pecado trae la ira de Dios. En Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7, vemos por qué es serio el pecado. Colosenses 3, 5 al 7. Hacer pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Somos hijos de obediencia o hijos de desobediencia? Todos nos gusta llamarnos hijos de Dios, ¿verdad? Pero somos hijos de obediencia o de desobediencia. Hagan morir estas cosas, esta corrupción que hay en ustedes, estos pecados que hay en ustedes. ¿Por qué? Porque cosas por las cuales, cosas como esta, hace que la ira de Dios venga sobre los hijos de desobediencia. Jesucristo vino precisamente para morir por el pecado. Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte. Cosa seria, es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es algo bien serio. El mensaje bíblico de la raza humana caída, desde Génesis a Apocalipsis, es arrepentimiento. Arrepiéntanse, dejen sus pecados, vuélvanse a mí.
Vuélvanse a mi palabra, vuélvanse a mi verdad. Es el mismo mensaje, es consistente. Todos los profetas del Antiguo Testamento, es consistente con Juan el Bautista, es consistente con el Señor Jesucristo, con todos los apóstoles. Es el mensaje de la Biblia. Arrepiéntanse. Es el mensaje. El arrepentimiento incluye el abandono de la práctica del pecado, pero también incluye entender la malignidad del pecado, apartarse completamente, una proposición firme de no caer. ¿Alguno de ustedes se ha quemado? ¿Se ha quemado? ¿Verdad que le huye al fuego? El día que te quemaste no quieres tocar más el fuego, porque sabes lo que es. El arrepentimiento es precisamente eso mismo. Tú has pasado la experiencia del pecado, tú entiendes lo que es el pecado, tú huyes del pecado, no tienes el deseo de seguir jugando con el pecado, ni de seguir practicando con él, sino que tú te apartas completamente del pecado. Y es una necesidad del día de hoy, una necesidad de este mismo momento, una necesidad de todos los que están en pecado. Hebreos capítulo 3, versos 12 al 15. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, ¿verdad? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy, nuevamente la palabra hoy, su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Después vamos a ver que la iglesia de Corinto estaba muy metida en muchas cosas. Estaban muy afanados con el don de lengua, estaban muy afanados con los dones espirituales, estaban muy afanados con muchas cosas, pero lo más importante era el pecado. Era apartarse del pecado. Lo más peligroso era el pecado, lo más destructivo era el pecado, y ellos estaban tolerando el pecado. Mira el contraste entre el verso 1 y el verso 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, pues ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que algunos tienen la mujer de su padre. Le está diciendo el apóstol, hay un pecado en la iglesia, que ustedes le están pasando la manito, y ustedes no han corregido a esa persona que está en ese pecado, y es un pecado que ni aún los gentiles pecan de esa manera. Es grave, grave, grave. Dice el verso 2. Y vosotros estáis envanecidos, y ustedes están llenos de orgullo, y ustedes están contentos, ustedes están orgullosos, ustedes piensan que son mejores que nadie, y no se han dado cuenta de la condición espiritual en la que ustedes están. Lo segundo que nos dice sobre el pecado de este pasaje es que el pecado destruye a quien lo practica física y espiritualmente. Mira el verso 3 al 5. 1 Corintios 5, 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El pecado destruye a quien lo practica física y espiritualmente. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa este verso cuando usted lo lee? Esto está duro. El hombre que está en pecado, sea entregado a Satanás, entregado al diablo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, mi interpretación, lo que yo creo y lo que muchos comentaristas creen, es que está hablando de la excomunión, está hablando de la expulsión de este hombre de la iglesia. Si leemos, por ejemplo, el verso 2, dice, para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción. La conclusión del apóstol es que esa persona que sigue en la práctica de ese pecado tiene que ser expulsado de la iglesia. El verso 13 dice, porque a los que están fuera Dios juzgará, quitad a ese perverso de entre vosotros. Se habla de expulsión, es excomunión, ¿no? Expulsión de la iglesia. Hay tres situaciones que requieren la excomunión. Y qué bueno que estamos predicando la carta a los Corintios, pasaje por pasaje.
Porque si me hubiera tocado escoger lo que tenía que predicar a ustedes en el día de hoy, no hubiera predicado de esto. Pero es importante que hablemos de estas cosas. ¿Cuáles situaciones requieren o exigen la excomunión de una persona? La expulsión de una persona de la iglesia. Posible que la gente esté mirando para arriba. Ok. Ahí viene lo primero. De la iglesia. Vamos a darle un chance a la cámara para que todos pongan a mirar al pastor. En este caso, es un pecado grave. Este hombre sigue en este pecado grave, como si nada hubiera pasado. Viene a la iglesia, canta con todo el mundo, tal vez hablaba en lengua como todo el mundo hablaba en lengua, tal vez hasta servía en la iglesia, no podemos decir que sí o que no, pero este hombre estaba en la iglesia como si nada hubiera pasado, y todos los líderes de la iglesia estaban como si nada hubiera pasado, y todo el mundo es orgulloso de las cosas que Dios estaba haciendo en medio de la iglesia, y cómo ellos tenían dones, y cómo tenían talento, y cómo era una iglesia fuerte, y una iglesia bendecida, y cómo... Pero si esta persona está en la práctica del pecado, de esa manera da evidencia de que esa persona aún no está en Cristo. No está en Cristo. ¿Por qué? Porque según Corintios 5:17 nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas las cosas son hechas nuevas. Una persona que dice ser cristiana, una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, que ha confesado lo que confesó la hermana hace un rato, ¿cómo es posible que vaya ahora a vivir una relación incestuosa? ¿Cómo es posible que ahora vaya a vivir una relación con la mujer de su padre? Obviamente esa persona, hay que hablar con ella con mucho amor y decirle, mira, tú necesitas arrepentirte de tu pecado. Y si tú no te arrepientes de tu pecado, tú no puedes seguir participando en estas cosas sagradas. No puedes participar de la cena del Señor. No puedes participar en la dirección de la alabanza. No puedes enseñar en la iglesia. No puedes hacer esto, aquello y lo otro. Siempre miramos la excomunión como un proceso irreversible. En realidad, la excomunión en este caso, lo que pedía el apóstol Pablo no era un proceso irreversible, era que el hombre fuera apartado de la congregación para que se arrepintiera de su pecado. ¿Okay? Pero la segunda razón para la excomunión es cuando una persona insiste en creer una herejía. La herejía, la falsa doctrina, cuando una persona cree una herejía, podemos tener diferentes puntos de vista en muchas cosas, en escatología, en muchas cosas, pero si tú de pronto dices algo contrario a lo que enseña la palabra de Dios sobre el Padre, o sobre el Hijo, o sobre el Espíritu Santo, o sobre las cosas evidentes, o sobre la salvación, pues obviamente tú estás en herejía. Y créeme, en nuestra iglesia hemos tenido personas que se han apartado siguiendo herejía. Y la herejía es obra del diablo. Son espíritus engañadores y doctrina de demonios, dice la Biblia. Pero una persona que insista en una herejía, y sabe una cosa, yo me he dado cuenta que las personas que tienen este espíritu de herejía, esas personas no se quedan tranquilitas en el banco, ahí sentaditos, a escuchar y a aprender. Esas personas de una picazón por dentro que empiezan a decirle que tiene al lado. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice allá. Porque esto es lo que dijo el pastor, pero en realidad. Y esas personas son conflictivas. Y para que la iglesia se mantenga pura, porque la unidad doctrinal es una prioridad para la iglesia, una prioridad para Dios, es necesaria la expulsión. Miren la misma palabra, 1 Timoteo 1. 1 Timoteo 1 del 18 al 19. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, limites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Lo mismo,
Himeneo y Alejandro se apartaron, naufragaron de la fe, y de pronto Himeneo y Alejandro dejaron de creer la verdad de Dios. Algunos empezaron a decir que la resurrección se había efectuado, etc. Empezaron a enseñar cosas extrañas por espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y entonces el apóstol dice que él los entregó a Satanás. Eso es excomunión. Él los sacó, mandó a la iglesia que fueran expulsados, sacados, separados de la congregación de los santos. Y también cuando una persona causa divisiones en la iglesia, porque la unidad de la iglesia es una prioridad para Dios, y cuando una persona causa divisiones en la iglesia y sigue causando divisiones y no se arrepiente de causar divisiones, esa persona bíblicamente tiene que ser separada de la congregación. En Tito capítulo 3, versos 10 al 11, dice: al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. La falta de unidad y sembrar desunidad en la iglesia es una perversión, como la fornicación es una perversión, etc. Como la herejía es una perversión de la verdad. Ahora, este creyente estaba en pecado en la iglesia de Corinto, no se arrepentía y por lo tanto debía ser expulsado. Ahora, esta expulsión, esta excomunión, es un proceso que no es arbitrario. Es un proceso que el Señor Jesucristo estableció. Quiere decir, ¿cómo se hace la excomunión? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo funciona? El Señor Jesucristo es quien dio este orden, este mandamiento. En Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. A partir del verso 15. Qué bueno que el Señor Jesucristo nos dijo esto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y reprende estando tú bien solo, y si tú hieres, has ganado a tu hermano. Primer paso: si un hermano está en pecado, tú hablas con el hermano, ¿verdad? Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Verso 16: mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos quede toda palabra. Si el hermano sigue en el mismo pecado, sigue en la misma herejía, sigue en la misma división de la iglesia, pues entonces lleva 2 testigos contigo. Ya te hablaste la primera vez, ahora lleva 2 o 3 testigos y hablen juntos con él. Obviamente siempre se debe orar en este proceso. Y si no, verso 17, si no oyera a ellos, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle por gentil y publicano. Es decir, tenle como por no creyente. Y si no es creyente, no puede participar en las cosas sagradas de la iglesia, no puede participar en la cena del Señor, no puede participar en la dirección de servicio, no puede participar en la alabanza, no puede participar en ninguna de estas cosas. Esto es lo que el apóstol cree que debía hacer la iglesia. Mira, en 1 Corintios capítulo 5, verso 4, dice: porque aunque de nada... Capítulo 5, verso 4, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Reúnanse como iglesia. Ya deberían haber hablado con él, ya esto debió haber sido discutido, pero ahora el paso siguiente es: reúnanse con él como iglesia, hablen con este hombre, como iglesia, reunidos con él en espíritu, con el poder del Espíritu Santo. Si el hombre no se arrepiente, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Qué es esto? Bueno, ser entregado a Satanás es sinónimo de ser expulsado de la iglesia. ¿Por qué? Ser expulsado de la iglesia es catastrófico. Porque la iglesia es la congregación de los santos, es el cuerpo de Cristo, es la familia de Dios, es el rebaño del buen pastor. Y si una persona no está en el rebaño, está expuesta al lobo. Una persona puede estar en el reino de Dios o en el reino de las tinieblas. Si tú no estás en el reino de Dios, tú estás en el reino de las tinieblas. No hay un tercer reino, ¿no? Ser expulsado de la iglesia es ser entregado al reino de las tinieblas, donde reina Satanás.
Muchas personas subestiman la iglesia y dejan de congregarse como si eso fuera una fiesta. Pero en realidad, una persona que no es parte del cuerpo de Cristo, ¿de qué cuerpo es miembro? Nosotros necesitamos la exhortación de la palabra. Ustedes necesitan escuchar esto, aunque no les guste. Necesitan escucharlo y necesitamos escucharlo semanalmente. Lo necesitamos, hoy no comemos diariamente, necesitamos el alimento continuo. Necesitamos la palabra de Dios para seguir siendo fieles. La exhortación de Dios y de los hermanos para seguir siendo fieles y para ser como Cristo. Y fuera del contexto de la iglesia, esto no es posible. La práctica del pecado nos expone a la destrucción del enemigo. Usted ha escuchado esta frase en la palabra de Dios: el Señor los entregó. Los entregó a una mente reprobada. O en el caso de los israelitas, en el libro de los jueces, el Señor los entregó a sus enemigos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando las personas insisten en la práctica del pecado, llega el momento en que el Señor simplemente dice, okay, go, do it. Sigue tu propio camino. ¿Tú crees que por ahí es donde va? Sí. ¡Boom! Nosotros no necesitamos que para ser destruidos, no necesitamos que Dios derrame su ira sobre nosotros. Lo único que necesitamos lo único que tiene que pasar es que el Señor quite su protección de nosotros. Y el enemigo quiere destruir. ¿Okay? Si no nos ha destruido, es por la gracia y por la misericordia de Dios y porque estamos bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas del Todopoderoso. El pecado de este hombre es un pecado que destruye el cuerpo. Y si este hombre es expulsado de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo, no había reprensión contra el pecado, no hay predicación de la verdad fuera de la iglesia, y por lo tanto lo único que le espera es destrucción física y espiritual. Y este es el estado de todos los que no temen a Dios y los que no le quieren dar gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versos 28 y 29. Romanos 1, versos 28 y 29. En Romanos 1, a partir del verso 18, nos habla de la historia de la humanidad, la realidad de la humanidad, de los seres humanos. Esto pasó con la primera generación, pasó con la generación al salir del arca de Noé, pasó con los israelitas también, y ha pasado una y otra vez. Dice en Romanos 1, 28, 29, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, eso es homosexualidad, implacables, que no se arrepienten de sus pecados, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Dios los entregó a una mente reprobada. Cuando las personas no tienen en cuenta a Dios y no temen a Dios y quieren hacer sus caminos sin importar la voluntad de Dios, aún en la iglesia, el Señor los entrega a una mente reprobada. Y eso es triste. Eso es muy triste. Es la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. ¿Tú crees eso? Amén. ¿Y los que no le temen? ¿Quién acampa alrededor de ellos? ¿Qué nos salva a nosotros del pecado? La fe en Jesucristo. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Arrepentirnos de nuestros pecados, de confiar en el sacrificio de Cristo en nuestro lugar y darle a Cristo el lugar que merece en nuestra vida.
Si digo que creo en Cristo, pero vivo en fornicación. Si digo que creo en Cristo, pero vivo en herejía. Si digo que creo en Cristo, pero vivo dividiendo la iglesia o en la práctica de cualquier otro pecado, la realidad es que aún no he creído verdaderamente en Cristo. Necesito entender y creer el Evangelio. Entonces, ¿por qué el apóstol dijo en el verso 5, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús? ¿Por qué? Bueno, creo que el apóstol tenía fe de que cuando este hombre viera su condición de destrucción y que la iglesia se separara un poquitico de él, este hombre se iba a arrepentir, consideraría sus caminos y sería salvo. ¿Y sabe una cosa? La historia tiene un final feliz. Por dura que está, la historia tiene un final feliz. Porque según a los Corintios, el apóstol Pablo vuelve a escribir a la iglesia y le dice que aquel hombre que él habló en la primera carta, este hombre, que ahora la iglesia lo reciba, porque ese hombre se arrepintió en lágrimas. Ese hombre se arrepintió de sus pecados cuando la iglesia le confrontó y le separó por un tiempo. O sea, Dios sabe lo que está hablando. Y a veces nosotros, como iglesia, podemos pensar que los que tenemos la razón somos nosotros. Creemos saber lo que hay que hacer. A veces hay una persona que dice que es cristiana y sigue en pecado, y está en pecado, y está en pecado hasta los huesos, y sigue en pecado, y toda la iglesia, ¡ay, ven para acá! Y te amamos, y te queremos, y tú. Y la palabra del Señor lo que nos está diciendo es, confróntenlo con su pecado y déjenlo solo un ratito. No dejen de orar por él, confróntenlo con su pecado y déjenlo solo un ratito para que él se dé cuenta de su estado y de su condición. Porque hay personas en la iglesia que han estado en pecado por décadas y todo lo que escuchan es un mensaje de Dios de segundas, terceras y 25 oportunidades y no hay arrepentimiento porque no se predica la seriedad del pecado. Y al final lo que sucede es que las iglesias pueden pensar que son muy prósperas y muy bendecidas, pero la presencia de Dios hace rato que no está allí. Para entender el peligro del pecado para un cristiano, yo recomiendo la epístola a los Hebreos. Y con esto voy a terminar, aunque no significa que va a ser breve. Yo creo que la epístola a los Hebreos fue escrita por el apóstol Pablo por varias razones. Muchos pueden debatir esto, pero es mi punto de vista personal. Mientras leemos varios pasajes de la carta a los Hebreos, quiero que notemos tres cosas. Aquellos que tienen sueño, despiértense. Los que están entretenidos, presten atención. Quiero que mientras leamos estos pasajes, voy a leer varios pasajes, voy a romper con todas las reglas de la predicación y vamos a leer varios pasajes, vamos a terminar diferente en el día de hoy. Vamos a leer varios pasajes y quiero que busquen en estos pasajes, que afilen sus oídos y que escuchen. En primer lugar, presten atención al peligro de deslizarse y de perder la fe en todos los pasajes que vamos a leer en Hebreo. Lo segundo que quiero que ustedes miren es el resultado y la condición de perder la fe. Y lo tercero es la confianza del escritor de Hebreo de que sus lectores no sufrirán lo que él está escribiendo. Vamos con Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4. Hebreos capítulo 2, verso 1 al 4. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda congregación y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron, testificándolo juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu según su voluntad. Se está comparando el pacto antiguo con el nuevo pacto. El pacto antiguo, por medio de los ángeles, fue dado y fue establecido ese pacto antiguo. Y si aquello fue cosa seria, si aquellas personas debieron haber escuchado y los que transgredieron, los que violaron el pacto antiguo, fueron destruidos y esa generación pereció en el desierto, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros tenemos el derecho de vivir pecando y desobedeciendo a Dios? Cuando Dios no hace excepción de personas. En Hebreos 3:6
dice: pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos, hay una condición, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hebreos 3, 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, cuando Dios provocó a la nación de Israel en el desierto. No endurezcan vuestros corazones, arrepiéntanse hoy mismo si están en pecado. Hebreos 4:1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no parezca haberlo alcanzado. Teman a Dios, cuiden vuestra salvación. Es otro pasaje: con temor y temblor, teman a Dios. No voy a ser que aunque hemos creído en el Señor Jesucristo, aunque tenemos la promesa de la vida eterna, aunque tenemos la promesa de la resurrección de los muertos, tenemos la promesa de estar sentados en los lugares celestiales con Cristo, tenemos toda esa promesa, temamos, vivamos como que entendemos esa promesa y como que esa promesa es lo más importante en nuestra vida, temamos. ¿Por qué? Porque la nación de Israel también tenía una promesa de entrar en el reposo de Dios, de entrar en una tierra prometida. Pero esa generación pecó en el desierto y no entró en la tierra prometida por su pecado. Así que eso es un ejemplo para nosotros. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 12. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y decayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia de muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué dice? Si Cristo ha muerto por nosotros, si nosotros ahora a través de la fe en Jesucristo hemos sido iluminados, ¿quién ilumina? El Espíritu Santo de Dios. Si hemos gustado del don celestial, si hemos gustado de la salvación, hemos gustado de las promesas de Dios, si hemos sido hechos partícipes del Espíritu Santo en nuestros corazones, si hemos gustado de la buena palabra de Dios y asentimos así con la cabeza cuando la escuchamos y nos gozamos cuando Dios nos habla por medio de la palabra, si hemos disfrutado de los bienes del siglo venidero, si creemos en las promesas y nos gozamos en las promesas eternas y recaemos, no solamente caernos, el que se cae abogado tiene para al Señor Jesucristo, que se arrepiente y el Señor le perdona, pero está hablando de recaer, está hablando de caer y seguir cayendo y seguir caído y seguir caído y seguir arrastrado. Como dice el apóstol Pedro, como una puerca que se revuelca en el cielo. Es imposible que sea renovado. Es cosa seria. Es cosa muy seria. Ahora, el que está escribiendo esto no quiere que en su iglesia, que ninguno de su iglesia pase por esto. Pero yo sé que en ustedes no será así. Y yo estoy predicando este mensaje para ustedes, pero yo no quiero que ninguna de estas condenaciones pase en ustedes. Y el que está escribiendo esto es que está igual.
Yo sé lo que han hecho por el Evangelio. Yo no quiero que nada de esto pase a ustedes. Pero si la advertencia está, es porque es cierta. Yo no creo que el escritor de la palabra de Dios, no creo que el Espíritu Santo mienta para asustar a los cristianos. Yo creo que nos está diciendo algo que es cierto, algo que es real y es como una advertencia para no caer. ¿Entendemos así? Hebreos capítulo 10, versos 23 al 29. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y concederémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortando. Y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Entendemos lo que es lo que está diciendo? Verso 35 a 39. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que así, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y cada venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿qué va a pasar? No agradará a mi alma. No agradará a mi alma. No agradará a mi alma. Pero nosotros, ahí viene el deseo del apóstol, nosotros no somos los que retroceden para bendición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. A todos los que están aquí, el Señor quiere que ustedes perseveren, que ustedes agraden a Dios por su fe, que ustedes no flaqueen, que ustedes no se rindan al pecado y a las tentaciones, que ustedes no se rindan ante la herejía, que ustedes no se rindan a la división y al placer del chisme. Hebreos 12, no te voy a terminar. Bueno, dije que iba a terminar con esto, voy a terminar con este capítulo, pero va a estar largo. Ya es de noche, hermano, no se asusten, no se apuren. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerad lo que Cristo hizo. Porque aún no habéis resistido hasta la muerte combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué obedeceremos mucho mejor? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos ¿de qué? De su santidad. Dios permite pruebas en nuestras vidas, disciplina en nuestras vidas, para que seamos santos. Dice el apóstol, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. Arreglen sus caminos.
Si hay algo en tu vida que tú sabes que está mal, arregla tu camino con Dios. Esa es la prioridad. Lo más importante, la prioridad número 1 en tu vida es arreglar tu relación con Dios. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual dice, nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario, otra vez el pecado, o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, brotando alguna raíz de amargura. La raíz de amargura se refiere en la palabra de Dios, sobre todo a los celos, las envidias. Y a veces se levantan esas raíces de amargura. Una persona siente una envidia, un celo por un hermano en la iglesia. Y de pronto empieza a hablar mal de ese hermano de la iglesia. ¿Verdad? Pero es que tú no sabes el hermano Jairo, ¿no? O tú no sabes lo que me dijo el hermano Jairo, lo que me hizo el hermano Jairo. Entonces ya son dos contaminados. Ya este creyó lo que dijo aquel, ya son dos contaminados. Y estos dos siguen, y entonces sigue contaminándose la iglesia con esa raíz de amargura. Y por esa raíz de amargura algunos se abandonan la iglesia, abandonan el cuerpo de Cristo y dejan de alcanzar la gracia de Dios. Se apartan. Y el que se aparta por una raíz de amargura pierde. Verso 26. 12 al 26. Podemos leer desde el 25. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta de los cielos. Hermanos, si Israel pereció por no escuchar a Moisés, ¿qué nos hace pensar que no pereceremos si no escuchamos a Cristo y lo obedecemos? La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Queridos hermanos, Dios nos llama a venir delante de su presencia con arrepentimiento, con fe, con corazones contritos, con agradecimiento, humillados delante de Él, reconociendo que el pecado es cosa seria. Es lo más serio porque destruye la relación del hombre con Dios, destruye al propio hombre, destruye la familia, destruye la iglesia, destruye la sociedad, destruye las naciones, destruye todo. Dice la palabra, dice el libro de Proverbios, que la justicia exalta a la nación, pero el pecado destruye los pueblos. El pecado, como todo lo destruye, es lo que merece la prioridad de nuestra vida. Estar seguro de que estamos viviendo vidas santas delante del Señor. Y esto no es algo que logramos por nosotros mismos. No son nuestras fuerzas las que cuentan. Es la fuerza del Señor. Es el Espíritu que Él nos dio. Es su palabra que nos limpia cada día. Si no la leo. Si paso más tiempo mirando Telemundo, o la telenovela, o el último post de Facebook, en vez de leer la palabra de Dios, ¿cómo voy a estar limpio? Más bien estoy embarrado completo. El Señor nos ha dado todas las condiciones para que nosotros podamos perseverar. Todo de parte de Dios está hecho para que nosotros podamos perseverar y para que vivamos en éxito la carrera de la vida cristiana. Pero la parte de nosotros es la fe, es la confianza en el Señor, es la búsqueda de Él, es el sometimiento a su voluntad. Vengamos a Él con arrepentimiento, entendiendo la seriedad del pecado, la destrucción del pecado, y dándole gracias a Dios
porque Él envió a su Hijo a morir por nosotros, en nuestro lugar, para librarnos de eso. Y el próximo domingo, si tenemos servicio, todavía estamos ahí, vamos a estar continuando. Vamos a ver otras dos características más acerca del pecado basado en 1 Corintios capítulo 5. Que el Señor le bendiga y los bendiga.